El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el campo de entrenamiento militar mientras Sarah Michei ajustaba su agarre en el rifle que no le resultaba familiar. A sus 22 años, era la recluta más joven del programa de francotiradores de élite, y todo el mundo lo sabía. Aunque nosotros, los demás candidatos, en su mayoría soldados veteranos con años de experiencia en combate, apenas notamos su presencia durante el agotador curso de entrenamiento de 6 meses. Sarah había crecido en un pequeño pueblo agrícola de Montana, donde cazar con su abuelo era una tradición de fin de semana. Era capaz de acertar a un conejo en movimiento a 200 yardas con el viejo Winchester de su abuelo. Pero el tiro de precisión militar era un mundo completamente diferente. Las expectativas eran mayores, el equipo más sofisticado y la presión inmensa. Su instructor, el sargento mayor Rodríguez, era una figura legendaria entre los francotiradores militares. Había cumplido 3 misiones en Afganistán y ostentaba récords por algunas de las muertes confirmadas más largas de la historia militar. Cuando Sarah entró por primera vez en su centro de entrenamiento, Rodríguez la miró de arriba a abajo con evidente escepticismo. Había entrenado a cientos de francotiradores a lo largo de los años, y muy pocos novatos le impresionaban, especialmente las mujeres jóvenes que parecían pertenecer a la universidad en lugar de a un campo de batalla. El entrenamiento fue brutal desde el primer día. Sarah tuvo dificultades con los pesados rifles militares, que eran muy diferentes de los rifles de caza que conocía. El sistema de armas de francotirador M24 pesaba casi 17 libras. Con la batería completamente cargada y manteniendo una puntería constante durante largos periodos, a ella le dolían y le temblaban los brazos, mientras que su homólogo masculino parecía manejar las exigencias físicas con facilidad. Sarah a menudo se encontraba luchando contra la fatiga durante las largas sesiones de entrenamiento. La instrucción en el aula abarcó balística, lectura del viento, estimación de distancias e identificación de objetivos. Sarah asimiló rápidamente los conocimientos teóricos, a menudo terminando primero los exámenes escritos y obteniendo algunas de las mejores calificaciones de su clase. Sin embargo, traducir ese conocimiento a habilidades prácticas de tiro resultó un desafío. Sus tiros eran precisos, pero no excepcionales, y le costaba lidiar con la presión mental de saber que cada tiro estaba siendo evaluado. El aspecto psicológico del entrenamiento de francotiradores fue quizás la parte más difícil para Sarah. A diferencia de la caza, donde fallar un tiro simplemente significaba volver a casa con las manos vacías, el tiro de francotirador militar conllevaba consecuencias de vida o muerte. Los instructores recordaban constantemente a los alumnos que, en combate, sus disparos determinarían si sus compañeros soldados vivían o morían. Ese peso de la responsabilidad mantuvo a Sarah despierta muchas noches, mirando fijamente el techo de su habitación en el cuartel. Sus compañeros de formación inicialmente veían a Sarah más como una curiosidad que como una competidora seria. Algunos murmuraban que solo estaba allí para cumplir con los requisitos de diversidad militar, mientras que otros bromeaban sobre su baja estatura y apariencia juvenil. Sarah escuchó estos comentarios pero se negó a responder, canalizando en cambio su frustración en pasar más horas en el campo de tiro y en entrenamiento físico adicional. Con el paso de las semanas, la determinación de Sarah comenzó a dar sus frutos. Su puntería mejoró gradualmente y se labró una reputación por su meticulosa preparación y su inquebrantable concentración. Mientras otros alumnos socializaban por las noches, Sarah estudiaba tablas balísticas, patrones meteorológicos y especificaciones de equipos. Practicó técnicas de respiración y meditación para mejorar su claridad mental durante el rodaje. El punto de inflexión se produjo durante un ejercicio especialmente exigente. Se encuentra en el 4.º mes de entrenamiento. Los alumnos debían mantener su posición en un escondite camuflado durante 18 horas mientras identificaban y atacaban múltiples objetivos a diferentes distancias. Muchos soldados experimentados tuvieron dificultades con las exigencias físicas y mentales del ejercicio. Pero Sarah destacó. Su pequeño tamaño resultó ser una ventaja en el estrecho escondite,
y la paciencia que desarrolló durante las incontables horas que pasó esperando ciervos con su abuelo le fue de gran utilidad. Rodríguez notó la mejoría de Sara y comenzó a prestar más atención a su desempeño. Vio en su forma de actuar algo que le recordaba a los mejores francotiradores que había conocido. Una combinación de precisión técnica y comprensión intuitiva que no se podía enseñar. Sin embargo, se guardó sus observaciones para sí mismo, sabiendo que los elogios prematuros podrían destruir la confianza de un francotirador en desarrollo. El ambiente competitivo entre los alumnos se intensificó a medida que se acercaba la graduación. Solo los mejores serían asignados a unidades de élite, mientras que los demás regresarían a puestos regulares de infantería. Sara sabía que, a pesar de sus mejoras, la mayoría de sus compañeros e instructores aún la consideraban una extraña. Tendría que demostrar su valía en la prueba de calificación final, un examen exhaustivo que determinaría su futuro en el ejército. El ejercicio de clasificación estaba previsto para el mes siguiente, y circulaban rumores sobre su dificultad. Las clases anteriores se habían enfrentado a desafíos, incluyendo condiciones climáticas extremas, objetivos en movimiento y disparos a distancias que excedían los parámetros normales de entrenamiento. Sara aumentó la intensidad de su entrenamiento, permaneciendo a menudo en el campo de tiro hasta que la oscuridad hacía imposible continuar practicando. En momentos de tranquilidad, Sara a veces se preguntaba si pertenecía a ese programa de élite. La duda era natural pero peligrosa para un francotirador en desarrollo cuya confianza influía directamente en su rendimiento. Una tarde llamó a su abuelo en busca de la sabiduría que la había guiado en los momentos difíciles de su juventud. Su sencillo consejo resonó en su mente. Confía en tu formación. Confía en tus instintos y recuerda que todo experto fue alguna vez principiante. A medida que se acercaba la prueba de calificación final, Sara no solo se enfrentó al desafío técnico de la prueba de tiro, sino también a la carga psicológica de demostrar que era digna de la designación de francotiradora. Había llegado demasiado lejos como para fracasar ahora, pero el éxito requeriría todas las habilidades que había desarrollado y reservas de fortaleza mental que no estaba segura de poseer. Las próximas semanas determinarían si este novato de Montana se uniría a las filas de los francotiradores militares de élite o regresaría a casa con los sueños sin cumplir. La mañana del ejercicio de calificación final llegó con un desafío meteorológico inesperado que puso nerviosos incluso a los instructores más veteranos. Durante la noche se había formado una densa niebla que redujo la visibilidad a menos de 50 metros a nivel del suelo. En esas condiciones, la mayoría de los ejercicios de entrenamiento se habrían pospuesto. Pero el sargento mayor Rodríguez dejó claro que el combate real no espera a que haga buen tiempo. Sara se despertó antes del amanecer, con el estómago revuelto por una mezcla de anticipación y ansiedad. Apenas había dormido, repasando mentalmente escenarios de tiro y visualizando tomas exitosas a diferentes distancias. Los demás candidatos parecían igualmente tensos durante la sesión informativa previa al ejercicio, en la que Rodríguez describió los desafíos del día con su característica mezcla de precisión e intimidación. El curso de calificación constaba de 5 posiciones de tiro a distancias que iban de 300 a 1200 m. Cada puesto requería enfrentarse a múltiples objetivos en diferentes condiciones, incluyendo viento, cambios de elevación y presión de tiempo. La posición final, sin embargo, siguió siendo un misterio. Rodríguez simplemente la había marcado en sus mapas como posición 5, desafío especial, sin proporcionar detalles adicionales. Los candidatos recorrerían el circuito individualmente, acompañados únicamente por un observador y un instructor evaluador. Sara obtuvo la posición intermedia en el orden de rotación, lo que significaba que comenzaría después de que varios candidatos ya hubieran intentado el recorrido. Este acuerdo tenía ventajas y desventajas. Potencialmente podría aprender de los errores ajenos, pero también tendría más tiempo para que la ansiedad se acumulara. La primera posición comenzó a 300 metros con objetivos estacionarios apenas visibles a través de la niebla matutina. Sara se acomodó en su posición de tiro,
ajustando la configuración de su mira telescópica a las condiciones de visibilidad limitada. Tras meses de entrenamiento, la M24 le resultaba familiar, y se sentía cómoda con el retroceso predecible y la precisión fiable del arma. Sus 3 primeros disparos dieron en el centro de sus objetivos previstos, lo que aumentó su confianza mientras se preparaba para moverse a la posición de 500 metros. La niebla comenzaba a disiparse ligeramente, creando condiciones de visibilidad cambiantes que requerían ajustes constantes del visor. La paciencia de Sara le fue muy útil durante estas transiciones, esperando a tener imágenes nítidas en lugar de apresurarse a tomar fotos con visibilidad reducida. La posición 2 presentaba blancos móviles a 500 metros, lo que requería una sincronización precisa y cálculos balísticos avanzados. Los conocimientos matemáticos de Sara le ayudaron a calcular rápidamente los ángulos de avance necesarios. Pero ejecutar esos disparos requería nervios de acero y un control perfecto del gatillo. Logró acertar a 4 de los 5 objetivos, fallando solo cuando una ráfaga de viento inesperada desvió ligeramente su bala. La tercera posición la desafió a 800 metros con objetivos parcialmente ocultos que requerían una identificación cuidadosa antes del ataque. Este ejercicio puso a prueba no solo la precisión de tiro, sino también la paciencia y la capacidad de observación. Sara dedicó varios minutos a examinar cuidadosamente cada área objetivo a través de su mira telescópica, identificando los objetivos legítimos y evitando los señuelos diseñados para engañar a los tiradores precipitados. Su enfoque metódico dio sus frutos, ya que identificó y contactó con éxito a todos los objetivos asignados sin caer en ninguno de los engaños del instructor. Rodríguez, que estaba evaluando personalmente su actuación, tomó notas en su portapapeles sin revelar su valoración del tiro. La posición 4 presentó el mayor desafío hasta el momento. Disparos de precisión a 200 metros en condiciones de viento variables. A esta distancia, los errores mínimos de cálculo o ejecución provocaban fallos totales. Sara dedicó tiempo extra a leer los indicadores de viento y ajustar la configuración de su visor. Consciente de que esta posición a menudo determinaba las puntuaciones finales de calificación. El disparo a distancia extrema requería una técnica perfecta y una gran concentración mental. Sara controló su respiración, estabilizó su posición y apretó el gatillo con una presión gradual que se había convertido en algo instintivo tras meses de entrenamiento. Su primer disparo impactó justo fuera del centro del círculo de la diana. Lo suficientemente cerca como para demostrar competencia, pero no la precisión que esperaba lograr. Ajustó ligeramente su punto de mira para el segundo disparo, compensando lo que creía que era un pequeño error en la lectura del viento. La bala dio justo en el centro, lo que provocó la aprobación de Rodríguez. Su tercer disparo también dio en el blanco, demostrando su capacidad a larga distancia y generando confianza para cualquier desafío que le esperara en la posición 5. Mientras se acercaban a la posición final, Rodríguez permaneció, como de costumbre, en silencio sobre la actuación de Sara. Su actuación había sido buena, pero sabía que la prueba final podía definir sus esperanzas de clasificación. La niebla ya se había disipado en su mayor parte, dejando al descubierto el terreno montañoso que rodeaba las instalaciones de entrenamiento. La quinta posición se encontraba en el punto más elevado del campo de entrenamiento, lo que requería una subida empinada que dejó a Sara ligeramente sin aliento. A pesar de su mejor condición física, cuando llegó a la posición de tiro designada, comprendió por qué Rodríguez había mantenido este desafío en secreto. El objetivo estaba situado exactamente a 5.000 metros, a más de 3 millas de distancia, y mucho más allá del alcance típico de la mayoría de las operaciones de francotiradores. La distancia extrema implicaba que la caída de la bala, la deriva del viento y las condiciones atmosféricas tendrían efectos magnificados en la precisión del disparo. Incluso los francotiradores experimentados rara vez intentaban disparos a tales distancias fuera de competiciones especializadas de largo alcance. Sara miró a través de su visor el objetivo distante, apenas visible incluso con el máximo aumento.
Los cálculos matemáticos necesarios para un disparo de ese tipo eran increíblemente complejos, e incluían factores que la mayoría de los francotiradores nunca tenían que considerar. La densidad del aire, las variaciones de temperatura y la rotación de la Tierra se convirtieron en factores significativos en situaciones extremas. Rango. Rodríguez explicó que no se trataba de un ejercicio de aprobado o suspenso, sino más bien de una oportunidad para que los candidatos demostraran su comprensión de los principios avanzados de balística. Nadie esperaba una precisión perfecta a tal distancia, pero el ejercicio revelaría la capacidad de cada candidato para aplicar su formación en condiciones extraordinarias. Sara comenzó sus preparativos metódicamente, utilizando todas las técnicas que había aprendido durante su entrenamiento. Calculó cuidadosamente la enorme caída de la bala a lo largo de 5.000 metros, estimó los efectos del viento en múltiples puntos a lo largo de la trayectoria de 3 metros de la bala y ajustó su mira telescópica a su configuración de elevación máxima. Para lograr una precisión significativa, el disparo requeriría una ejecución perfecta y bastante suerte. Sara se acomodó en su posición de tiro a 5.000 metros de altitud, sintiendo el peso del momento oprimiéndola como el propio aire de la montaña. A través de su visor, el objetivo aparecía como poco más que un punto contra la lejana ladera. Las demás candidatas que habían intentado ocupar este puesto antes que ella habían obtenido diversos grados de éxito. La mayoría de los disparos aterrizaron en algún punto de la zona objetivo general, pero ninguna logró la precisión que realmente impresionaría a los instructores evaluadores. La complejidad matemática del disparo era asombrosa. A 5.000 metros, su bala viajaría durante más de 6 segundos a través de condiciones atmosféricas en constante cambio. La bala caería más de 400 pies durante su vuelo, lo que la obligaría a apuntar a un punto muy por encima del objetivo real. Los efectos del viento se multiplicarían a lo largo de la trayectoria extendida, e incluso la rotación de la Tierra influiría en la trayectoria de la bala a lo largo de tal distancia y tiempo. Rodríguez se colocó junto a Sara con un potente telescopio de observación, listo para indicar los puntos de impacto y proporcionar la información necesaria para los siguientes disparos. Durante su carrera había observado cientos de intentos de tiro a distancias extremas, y sabía que el éxito a esa distancia requería una combinación de técnica perfecta, cálculos precisos y condiciones favorables que rara vez se daban. Sara comenzó su rutina previa al disparo con la precisión deliberada que se había convertido en su sello distintivo durante el entrenamiento. Estudió con atención los indicadores de viento en varios puntos entre su posición y el objetivo, observando cómo se movía la hierba a diferentes alturas y los patrones de polvo levantado por las corrientes térmicas. El viento era relativamente ligero pero variable, cambiando de dirección e intensidad a lo largo de la trayectoria prevista de la bala. La temperatura había subido significativamente desde la mañana brumosa, creando efectos térmicos que harían que su bala subiera y bajara de forma impredecible durante el vuelo. Sara tuvo en cuenta estas condiciones en sus cálculos, recurriendo a todos los conocimientos que había adquirido durante meses de entrenamiento intensivo en balística. La voz de su abuelo resonaba en su memoria tras incontables viajes de caza. No te precipites al tomar la foto, Sara. El animal esperará a que estés listo. El consejo se ajustaba perfectamente a su situación actual, donde la paciencia y la preparación metódica determinarían el éxito o el fracaso. Sara ajustó su mira telescópica para compensar la enorme caída de la bala a distancias extremas, y luego afinó su posición para lograr la máxima estabilidad. La posición de tiro le exigía mantener una perfecta estabilidad durante un periodo prolongado, ya que cualquier movimiento durante los 6 segundos de vuelo de la bala podía afectar la precisión. Sus meses de entrenamiento físico demostraron ahora su valía, ya que adoptó una posición que podía mantener sin fatigarse. Quizás el aspecto mental del tiro fue más difícil que los requisitos físicos. Sara tuvo que visualizar la trayectoria de la bala a lo largo de 3 millas de terreno variable y condiciones atmosféricas diversas. Confiaba en cálculos que llevaban sus habilidades matemáticas al límite.
La duda se apoderó de su mente al considerar la complejidad de los factores que escapaban a su control. Pero se obligó a sí misma a centrarse en los elementos que estaban dentro de su influencia. Rodríguez observaba los preparativos de Sara con creciente interés. Su enfoque metódico y su evidente atención al detalle le impresionaron. Aunque había visto fracasar a muchos tiradores competentes a esta distancia, a pesar de una preparación exhaustiva, el tiro a distancias extremas dependía tanto de la suerte y las condiciones atmosféricas como de la habilidad y la preparación. La técnica de respiración de Sara se volvió crucial mientras se preparaba para la toma. Había practicado la respiración controlada hasta que se convirtió en algo automático. Pero la presión del ejercicio de clasificación dificultó mantener un ritmo perfecto. Se obligó a sí misma a bajar el ritmo, respirando hondo varias veces para calmar su corazón acelerado y tranquilizar sus nervios. Apretar el gatillo a distancias extremas requería una perfección absoluta. Cualquier sacudida o presión inconsistente haría que la bala se desviara mucho de su objetivo previsto a esa distancia. Sara había practicado su técnica de disparo miles de veces durante el entrenamiento, desarrollando una memoria muscular que le permitía ejecutar tiros perfectos incluso bajo presión. Mientras se preparaba para disparar, Sara se percató del inusual silencio que rodeaba la posición de tiro. Los sonidos típicos del campo de entrenamiento se habían desvanecido en ruido de fondo, dejando solo el susurro del viento y el ritmo constante de su respiración controlada. Incluso Rodríguez pareció percibir la importancia del momento, permaneciendo completamente inmóvil mientras Sara se preparaba para su intento. La mira telescópica de Sara osciló ligeramente mientras luchaba por mantener una puntería perfecta sobre el objetivo distante. La magnificación necesaria para ver el objetivo a 5.000 metros amplificaba cada pequeño movimiento, haciendo que apuntar con precisión fuera increíblemente difícil. Esperó a que llegara la pausa respiratoria natural de su ciclo respiratorio, el momento en que su cuerpo estaba más estable y firme. Sara comenzó a aplicar presión sobre el gatillo con la técnica gradual y constante que había practicado miles de veces. El disparo se produjo por sorpresa, tal como debía ser, lanzando la bala en su largo viaje a través del terreno montañoso. El retroceso del rifle le resultó familiar y cómodo, pero Sara inmediatamente volvió a mirar por la mira telescópica para seguir el impacto de la bala. Los 2 segundos se alargaron interminablemente mientras la bala recorría su trayectoria de 3 millas. Rodríguez siguió su vuelo a través de su telescopio de observación, tomando notas mentales sobre la trayectoria y los efectos del viento para su análisis posterior al disparo. Sara permaneció completamente inmóvil, sabiendo que cualquier movimiento en ese momento podría impedirle observar el impacto y aprender de los resultados de los disparos. En distancias extremas, incluso el sonido viajaba lo suficientemente lento como para crear un retardo perceptible entre el impacto y la llegada de la retroalimentación acústica. Sara y Rodríguez verían el impacto de la bala varios segundos antes de oír algún sonido proveniente de la zona del objetivo. Esta demora aumentó la tensión mientras esperaban para evaluar la precisión de los disparos. Finalmente, Rodríguez señaló el punto de impacto a través de su telescopio de observación. La bala impactó baja y ligeramente a la izquierda del centro del blanco, fallando el centro, pero aterrizando dentro de la zona de precisión aceptable para disparos de largo alcance. Para la mayoría de los candidatos, esto representaría la superación exitosa del ejercicio y un desempeño respetable en una distancia extraordinariamente difícil. Sin embargo, Sara sintió una oleada de decepción a pesar del resultado aceptable. Su espíritu competitivo y sus tendencias perfeccionistas la impulsaban a querer lograr algo más impresionante que simplemente aceptable. Sabía que tenía una última oportunidad para demostrar sus capacidades y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Rodríguez bajó su telescopio de observación y estudió la reacción de Sara a su primer disparo a la distancia extrema. La mayoría de los candidatos se habrían conformado con acertar cerca del blanco a 5.000 metros, pero él pudo ver la determinación en sus ojos que sugería que estaba lejos de haber terminado. El disparo había sido técnicamente exitoso, aterrizando dentro de la zona aceptable,
pero la expresión de Sara revelaba su deseo de lograr algo extraordinario. «Buen tiro, Michei», dijo Rodríguez con su característico tono pausado. «Eso es mejor de lo que la mayoría de los candidatos logran a esta distancia». Hizo una pausa, observándola prepararse para su segundo intento. «El viento ha cambiado ligeramente desde tu primer disparo. Deberás compensar en consecuencia». Sara asintió, analizando ya los cambios ambientales que se habían producido en los pocos minutos transcurridos desde su primer disparo. El terreno montañoso creaba patrones de viento complejos que podían cambiar rápidamente, y ella podía ver nuevos indicadores en la vegetación entre su posición y el objetivo distante. A medida que el sol ascendía, se había desarrollado una corriente térmica ascendente que crearía corrientes de aire ascendentes que afectarían la trayectoria de su bala. Su primer disparo había proporcionado datos valiosos sobre las condiciones reales en comparación con sus cálculos iniciales. La bala impactó bajo y a la izquierda, lo que sugiere que o bien su cálculo de elevación había sido ligeramente excesivo o que las condiciones atmosféricas estaban provocando una caída de bala mayor de la prevista. La desviación hacia la izquierda indicaba efectos del viento que no había tenido completamente en cuenta en sus estimaciones originales. Sara realizó ajustes precisos en la configuración de su mira, incorporando las lecciones aprendidas de su primer disparo. Desplazó ligeramente su punto de mira hacia arriba y hacia la derecha, confiando en su análisis de los datos de impacto, aunque consciente de que las condiciones podían seguir cambiando entre disparo y disparo. La presión mental del segundo disparo fue diferente a la del primero. Su primer intento había sido disparado con la energía nerviosa de la incertidumbre, sin saber exactamente qué esperar a una distancia tan extrema. Ahora comprendía el desafío de forma más completa, lo que le aportaba tanto confianza como una presión adicional para rendir al máximo nivel. Rodríguez retomó su posición detrás del telescopio de observación, listo para describir el impacto del segundo disparo de Sara. Había observado miles de disparos durante su carrera, pero los intentos a distancias extremas seguían captando por completo su atención. Las variables que intervienen en un tiro preciso a 5.000 metros son tan numerosas y complejas que el éxito requiere una ejecución casi perfecta combinada con condiciones favorables. La rutina previa al segundo disparo de Sara fue más refinada, incorporando el conocimiento adquirido en su primer intento. Dedicó tiempo adicional a leer los indicadores de viento, observando los sutiles cambios en las condiciones atmosféricas que se habían producido a medida que avanzaba la mañana. La niebla se había disipado por completo, proporcionando una excelente visibilidad, pero también permitiendo que los efectos térmicos se acentuaran. Durante la preparación del segundo disparo, su control de la respiración se sintió más natural. El nerviosismo inicial había sido reemplazado por una determinación concentrada, lo que le permitió alcanzar el ritmo profundo y constante que era esencial para el tiro de precisión. Sara sintió como su ritmo cardíaco se estabilizaba en el patrón controlado que había practicado durante meses de entrenamiento. El accionamiento del gatillo para el segundo disparo se sintió perfecto desde el momento en que Sara comenzó a aplicar presión. Su dedo se movía con la fluidez y la constancia que se habían vuelto automáticas tras incontables horas de práctica en seco. El rifle se asentó de forma natural en su hombro, y la imagen de la mira telescópica permaneció estable mientras se acercaba al momento crítico del disparo. El segundo disparo se rompió limpiamente, enviando otra bala en su viaje de 3 millas a través del terreno montañoso. Sara mantuvo su posición de tiro a la perfección, manteniendo el rifle firme para la observación posterior al disparo mientras Rodríguez seguía la trayectoria de la bala a través de su telescopio de observación. La disciplina de permanecer inmóvil después del disparo fue crucial para aprender de cada intento. Esta vez, el peso pareció menor, ya que ambos tiradores se concentraron intensamente en el área objetivo distante. La experiencia de Rodríguez le permitió seguir la trayectoria de la bala y predecir su punto de impacto con una precisión notable. Pudo ver que los ajustes de Sara habían sido bien calculados y que el disparo parecía dirigirse directamente hacia el centro del objetivo. Cuando se produjo el impacto,
Rodríguez anunció inmediatamente el resultado con una emoción manifiesta en su voz habitualmente controlada. La bala impactó a escasos centímetros del centro del objetivo, logrando un nivel de precisión excepcional incluso para francotiradores experimentados a tan extrema distancia. El segundo tiro de Sara demostró no solo habilidad técnica, sino también la capacidad de aprender de la experiencia y realizar ajustes efectivos. La precisión del segundo disparo sorprendió incluso a Sara, que esperaba una mejora, pero no se había atrevido a esperar resultados tan espectaculares. La combinación de un análisis minucioso, ajustes precisos y una ejecución perfecta había producido un disparo que impresionaría a cualquier instructor de francotiradores. Sintió una oleada de confianza que se había ido acumulando a lo largo de sus meses de entrenamiento, pero que nunca se había materializado por completo hasta ese momento. Rodríguez tomó notas detalladas sobre el desempeño de Sara, registrando no solo la precisión de los tiros, sino también su enfoque para la resolución de problemas y los ajustes entre intentos. Estas observaciones pasarían a formar parte de su expediente de formación permanente e influirían en sus futuras oportunidades de asignación dentro de la comunidad de francotiradores. Otros candidatos que habían completado sus intentos de calificación con anterioridad comenzaban a reunirse cerca del puesto de tiro final. Tengo curiosidad por saber qué resultados se están obteniendo en la estación de alcance extremo. Se corrió la voz de que se estaban produciendo pruebas de tiro excepcionales, e incluso los instructores veteranos se fijaron en el candidato novato que demostraba una habilidad notable bajo presión. Sara se preparó para su tercer y último intento en los 5.000 metros. Consciente de que ya había superado las expectativas, pero decidida a mantener su alto nivel de rendimiento. La presión era diferente ahora. En lugar de luchar para demostrar su valía, disparaba para confirmar que su éxito anterior no había sido mera suerte. La consistencia en distancias extremas demostraría un dominio genuino de las habilidades que había dedicado meses a desarrollar. Las condiciones del viento se habían estabilizado un tanto, creando patrones más predecibles que Sara podía interpretar y compensar eficazmente. Tenía mucha confianza, pero se mantuvo concentrada en los aspectos técnicos del tiro en lugar de permitir que la emoción interfiriera con su preparación. La combinación de habilidad demostrada y concentración constante creó las condiciones óptimas para otro tiro exitoso. Mientras Sara se colocaba en posición para su último intento de alcanzar los 5.000 metros, reflexionó brevemente sobre el camino que la había llevado hasta ese momento. Desde la mirada escéptica que recibió en su primer día de formación hasta su posición actual como una de las candidatas con mejor desempeño, ha demostrado que la determinación y la preparación metódica pueden superar las desventajas iniciales y exceder las expectativas de todos, incluidas las suyas. La multitud de instructores y candidatos que habían completado el curso creó una atmósfera inusual alrededor de la posición de tiro final. La noticia de que se estaba produciendo un tiro extraordinario en la estación de 5.000 metros se había extendido rápidamente por las instalaciones de entrenamiento, e incluso los instructores más veteranos habían abandonado sus otras obligaciones para presenciar lo que estaba sucediendo. Sara podía sentir el peso de su atención, pero se obligó a sí misma a mantener la misma concentración que también le había servido durante todo el ejercicio de clasificación. Rodríguez se percató de la creciente multitud, pero no hizo ningún intento por dispersar a los observadores. En sus 20 años de carrera entrenando francotiradores militares, rara vez había visto un rendimiento tan excepcional por parte de un candidato novato, y entendía por qué otros querían presenciar lo que podría ser un logro histórico. El ejercicio de tiro de largo alcance estaba diseñado para poner a prueba el conocimiento teórico más que para lograr una precisión perfecta, pero Sara estaba redefiniendo lo que era posible. Mientras Sara se preparaba para su tercer disparo, se dio cuenta de que ya no solo estaba completando un ejercicio de calificación, sino que potencialmente estaba estableciendo nuevos estándares para el rendimiento de una principiante a larga distancia. La constatación podría haber sido abrumadora, pero en cambio cristalizó su enfoque y fortaleció su determinación de mantener el alto nivel de rendimiento que había alcanzado.
Su rutina previa al tercer intento incorporó todos los conocimientos que había adquirido en sus 2 intentos anteriores. Ahora podía interpretar los patrones del viento con confianza, comprendiendo cómo las condiciones atmosféricas afectaban la trayectoria de las balas en diferentes puntos a lo largo del recorrido de 3 millas. Los efectos térmicos que le habían parecido misteriosos durante su primer disparo eran ahora factores predecibles que podía compensar eficazmente. El control de la respiración de Sara alcanzó un nivel de perfección que la sorprendió incluso a ella misma. La combinación de acondicionamiento físico, preparación mental y creciente confianza creó las condiciones fisiológicas óptimas para el tiro de precisión. Su ritmo cardíaco se mantuvo constante, y su ritmo respiratorio proporcionó la base estable necesaria para una precisión extrema. El rifle se sentía como una extensión de su cuerpo mientras se acomodaba en la posición de tiro final. Meses de entrenamiento con el sistema M24 le habían generado una familiaridad que le permitió concentrarse por completo en la ejecución del disparo en lugar de en la gestión del equipo. Cada aspecto de su puesto estaba optimizado para lograr estabilidad y coherencia. Rodríguez se colocó detrás de su telescopio de observación con una expectación inusual. Como instructor veterano, había aprendido a mantener la distancia profesional durante las evaluaciones de los candidatos. Pero la actuación de Sara fue lo suficientemente extraordinaria como para generar un entusiasmo genuino por el resultado. Se encontró deseando que ella pudiera mantener su extraordinaria precisión para el disparo final. Las condiciones del viento se habían mantenido relativamente estables, lo que proporcionó a Sara los factores ambientales constantes que eran cruciales para una precisión extrema en el rango de tiro. Pudo ver los mismos indicadores de viento que habían guiado su segundo disparo, lo que confirmó que sus cálculos de compensación debían seguir siendo similares. La presión atmosférica parecía estable y la temperatura no había cambiado significativamente desde su intento anterior. El control del gatillo que Sara demostró en el tercer disparo representó la culminación de todo lo que había aprendido durante su entrenamiento. La aplicación de la presión fue tan suave y gradual que el disparo fue una completa sorpresa, lo que indica una técnica perfecta. El retroceso del rifle le resultó familiar y cómodo, lo que confirmó que su posición de tiro se había mantenido constante durante todo el ejercicio. La trayectoria de la bala hacia el objetivo distante pareció eterna, aunque Sara sabía por experiencia que el tiempo real de viaje era de poco más de 6 segundos. Ella permaneció completamente inmóvil durante todo el vuelo, sin apartar la vista del visor para observar el impacto, mientras Rodríguez seguía la trayectoria del proyectil con su equipo de observación más potente. Cuando se produjo el impacto, el resultado fue inmediatamente evidente para ambos observadores. El tercer disparo de Sara impactó aún más cerca del centro del blanco que su segundo intento, logrando un nivel de precisión sin precedentes para una candidata novata a una distancia tan extrema. La precisión fue extraordinaria, incluso para los estándares de francotiradores veteranos con años de experiencia. La compostura profesional de Rodríguez se resquebrajó ligeramente al anunciar el punto de impacto, y su voz denotaba un tono de asombro completamente atípico para un instructor normalmente tan controlado. Los espectadores allí reunidos estallaron en aplausos espontáneos, reconociendo que habían presenciado algo verdaderamente excepcional en el mundo del tiro militar. Sara permaneció en su posición de tiro durante varios instantes después del disparo, asimilando la magnitud de lo que había logrado. 3 impactos consecutivos a 5.000 metros, con los 2 últimos disparos alcanzando una precisión que superaba las capacidades de muchos francotiradores veteranos, representaron un nivel de rendimiento que le granjearía una reputación inmediata dentro de la comunidad de francotiradores. El impacto emocional del logro comenzó a hacerse presente cuando Sara finalmente levantó la cabeza del telescopio. Los meses de dudas, el escepticismo de los demás candidatos y la presión por demostrar que era digna de la designación de francotiradora culminaron en este momento de éxito innegable. No solo había cumplido los requisitos de calificación, sino que los había superado de forma espectacular. Rodríguez se acercó a Sara cuando ella comenzaba a asegurar su rifle. Su expresión mezclaba admiración profesional con genuina sorpresa.
En todos sus años entrenando francotiradores, nunca había visto a un candidato novato demostrar una habilidad tan excepcional bajo presión. La actuación de Sara se convertiría en un estándar con el que se mediría a los futuros candidatos. Los demás candidatos que se habían reunido para ver los últimos disparos se acercaron a Sara con expresiones de respeto y asombro. El escepticismo y la actitud desdeñosa que habían caracterizado sus interacciones durante el entrenamiento habían desaparecido por completo, sustituidos ahora por el reconocimiento de su extraordinario logro. Varios soldados veteranos que habían tenido dificultades con distancias mucho más cortas reconocieron la importancia de su actuación. A medida que la noticia se extendía por las instalaciones de entrenamiento, Sara se encontró en el centro de atención de una manera que le resultó a la vez gratificante y abrumadora. Ella había intentado demostrar que era capaz de cumplir con los estándares esperados de los francotiradores militares, pero su desempeño había superado esos estándares de manera tan drástica que se había establecido como una de las francotiradoras potencialmente más dotadas naturalmente que el programa jamás había producido. La puntuación oficial de la prueba de calificación tendría lugar esa misma tarde, pero los resultados ya eran evidentes para todos los que habían presenciado el tiro de larga distancia. Sara no solo había superado su prueba de calificación de francotiradora, sino que lo había hecho con un nivel de distinción que le abriría las puertas a las misiones de élite disponibles para los francotiradores militares. Su trayectoria desde novata escéptica hasta respetada tiradora había concluido, y su futuro en la comunidad de francotiradores estaba asegurado. 3 meses después del ejercicio de calificación que la había transformado de novata ignorada a tiradora respetada, Sara se encontró desplegada con una unidad de operaciones especiales de élite en una región montañosa donde sus capacidades de largo alcance se consideraban invaluables. Los altos mandos militares se habían percatado de su excepcional desempeño y la habían ascendido rápidamente a puestos generalmente reservados para francotiradores con años de experiencia en combate. Sus nuevos compañeros de equipo inicialmente albergaron el mismo escepticismo que ella había enfrentado durante el entrenamiento, cuestionando si los resultados de su calificación podrían traducirse en efectividad en el mundo real bajo el estrés del combate. Sin embargo, los primeros disparos operativos de Sara acallaron rápidamente cualquier duda sobre sus habilidades. Había logrado neutralizar objetivos a distancias que otros miembros del equipo ni siquiera podían identificar, proporcionando una protección de vigilancia que salvó vidas y permitió completar los objetivos de la misión. Rodríguez había predicho que la combinación de precisión técnica y resiliencia mental de Sara la haría excepcionalmente eficaz en entornos operativos. Su evaluación resultó correcta, ya que Sara se adaptó rápidamente a las tensiones adicionales del tiro en combate, donde la precisión perfecta podía significar la diferencia entre el éxito de la misión y el fracaso catastrófico. La leyenda de su clasificación para los 5.000 metros. Los rumores se habían extendido por toda la comunidad de francotiradores militares, inspirando a algunos candidatos e intimidando a otros. Los instructores de entrenamiento utilizaron su actuación como ejemplo de lo que era posible cuando la habilidad natural se combinaba con una preparación dedicada y una determinación inquebrantable. Su historia se había convertido en parte del folclore del entrenamiento de francotiradores, contada y recontada con crecientes adornos por sucesivas promociones de candidatos. El éxito de Sara había abierto las puertas a otras candidatas que anteriormente se habían enfrentado a actitudes desdeñosas y bajas expectativas. Su logro demostró que el tamaño físico y el género eran menos importantes que la disciplina mental y la habilidad técnica en las disciplinas de tiro de precisión. Varias mujeres se habían inscrito en programas de entrenamiento de francotiradoras, citando el ejemplo de Sara como inspiración para sus propias metas profesionales. El impacto psicológico de su transformación de novata cuestionada a artista de élite había sido profundo para Sara a nivel personal. La confianza adquirida al demostrar su valía bajo una presión extrema había influido en todos los aspectos de su servicio militar y su vida personal. Ya no dudaba de sus capacidades ni buscaba validación externa. Habiendo desarrollado la seguridad interior que le brindaba afrontar con éxito desafíos extraordinarios durante los momentos de tranquilidad entre operaciones,
Sara a veces reflexionaba sobre el camino que la había llevado desde las excursiones de caza de su abuelo en Montana hasta las misiones militares de élite en territorios hostiles. La progresión parecía surrealista, pero cada paso se había construido de forma natural sobre el anterior gracias al esfuerzo constante y a la negativa a aceptar las limitaciones impuestas por las expectativas de los demás. Su abuelo había fallecido 2 meses después de su clasificación, pero no sin antes recibir una carta detallada que describía su logro en la distancia de 5.000 metros. Su respuesta había sido, como de costumbre, breve, pero profundamente significativa. Siempre supe que tenías ese potencial. Sara. Tu abuela estaría orgullosa. La carta permaneció entre sus pertenencias, manteniéndola conectada con la base de paciencia y precisión que él le había enseñado durante sus expediciones de caza. Rodríguez había sido ascendido al mando de entrenamiento y seguía citando el desempeño de Sara como el modelo a seguir para los novatos. Mantuvo el contacto con ella a través de informes operativos y mensajes personales ocasionales, siguiendo de cerca su continuo desarrollo con el orgullo de un mentor cuya fe en una alumna había quedado completamente justificada. Los demás candidatos de la clase de entrenamiento de Sara habían tenido carreras exitosas en diversas especializaciones militares, pero ninguno había logrado el reconocimiento que obtuvo con su excepcional desempeño en la calificación. Varios se habían puesto en contacto con ella para felicitarla por sus logros posteriores, reconociendo que habían presenciado algo especial aquella mañana en la estación de tiro extremo. La historia de Sara había sido documentada en materiales de entrenamiento militar y revistas profesionales, sirviendo como inspiración e instrucción para futuras generaciones de candidatos a francotirador. Se analizaron en detalle los aspectos técnicos de sus disparos a 5.000 metros, lo que proporcionó información valiosa sobre la balística de largo alcance y las técnicas de compensación ambiental. El crecimiento personal que acompañó al éxito profesional de Sara se extendió más allá de la eficacia militar, abarcando habilidades de liderazgo y capacidad de mentoría. Comenzó a trabajar con nuevas reclutas que se enfrentaban a desafíos similares a los que ella había superado, compartiendo consejos prácticos y apoyo emocional que ayudaba a otras a transitar el difícil camino hacia la aceptación en las comunidades militares de élite. Años más tarde, a medida que Sara ascendía en el escalafón militar y asumía puestos de mayor responsabilidad, seguía reconociendo la importancia de las lecciones aprendidas durante su ejercicio de calificación de novata. La experiencia de superar las expectativas de todos, incluidas las suyas propias, le había enseñado que las limitaciones percibidas eran a menudo meros puntos de partida para logros extraordinarios. El campo de tiro donde por primera vez tuvo dificultades con lo desconocido. El rifle 24 había sido renombrado en honor a su logro, sirviendo como un recordatorio diario para los nuevos candidatos de que la grandeza podía surgir de las circunstancias más improbables. En la estación de tiro de largo alcance se instaló una placa conmemorativa de sus disparos a 5.000 metros, inspirando a innumerables francotiradores futuros a superar las expectativas convencionales. La transformación de Sara, de novata despedida a tiradora legendaria, se convirtió en algo más que una historia de éxito personal. Representaba la posibilidad que existe cuando el talento natural se une a una determinación inquebrantable y una preparación adecuada. Su logro demostró que la experiencia podía desarrollarse rápidamente cuando se alineaban los factores adecuados, desafiando las suposiciones tradicionales sobre los requisitos de experiencia y demostrando que un desempeño excepcional podía surgir de fuentes inesperadas. La joven que una vez se había preguntado si pertenecía al entrenamiento militar de élite se había convertido en un símbolo de excelencia e inspiración, demostrando que la duda y el escepticismo podían superarse mediante el esfuerzo constante y la negativa a aceptar limitaciones artificiales. Su historia siguió inspirando a nuevas generaciones de militares que se enfrentaron a sus propios momentos de incertidumbre y desafío, demostrando que los logros extraordinarios eran posibles para aquellos dispuestos a perseguirlos con total dedicación.